El purgatorio es uno de los temas más misteriosos y profundos de la fe católica. Según el Catecismo de la Iglesia Católica, se trata de un estado de purificación por el que pasan las almas de los fieles que mueren en gracia de Dios, pero que aún necesitan expiar totalmente sus faltas e imperfecciones. A diferencia del infierno, el purgatorio es transitorio y orientado a la salvación. Muchas personas confunden el purgatorio con una segunda oportunidad después de la muerte, pero en realidad no es un lugar en el que se decida el destino eterno. Las almas que allí se encuentran ya están salvadas y destinadas al cielo. Sin embargo, a causa de las penas temporales debidas a los pecados cometidos, necesitan ser purificadas antes de contemplar la visión beatífica de Dios. La doctrina del purgatorio está enraizada en la tradición cristiana primitiva y en las Sagradas Escrituras. Aunque no se encuentre la palabra purgatorio literalmente en la Biblia, diversos pasajes fundamentan la creencia en la purificación después de la muerte, como 2 Macabeos 12:46, que habla de la oración por los difuntos, y 1 Corintios 3:15, que menciona que algunos serán salvados como a través del fuego. La Iglesia Católica enseña que el purgatorio manifiesta la infinita misericordia de Dios, que desea la salvación de todas las almas. Al mismo tiempo expresa su justicia, pues nada impuro puede entrar en el cielo. Así, la purificación es un proceso necesario y amoroso que prepara al alma para la perfecta unión con Dios. Para los santos y doctores de la Iglesia, el purgatorio es un don que permite la santificación final. San Agustín afirmaba que la oración de la Iglesia y el sacrificio de la misa pueden aliviar los sufrimientos de las almas que allí se encuentran. Santo Tomás de Aquino describía este estado como una purificación dolorosa, pero llena de esperanza. La tradición católica siempre ha valorado las prácticas de sufragio por las almas del purgatorio. Oraciones, limosnas, ayunos e indulgencias se ofrecen en favor de los difuntos, con la convicción de que tales obras apresuran su encuentro definitivo con Dios. Esta comunión de caridad entre vivos y difuntos expresa la unidad del cuerpo místico de Cristo. El purgatorio no es solo un concepto doctrinal abstracto, toca profundamente la espiritualidad del católico. Recordar a las almas que sufren allí inspira compasión, humildad y un sentido de responsabilidad personal. Al orar por ellas, cada cristiano participa activamente en la obra de la misericordia divina. A lo largo de los siglos, muchos santos han tenido visiones y revelaciones particulares que han ayudado a comprender mejor lo que sucede en el purgatorio. Santa Catalina de Génova, por ejemplo, escribió un tratado espiritual describiendo el fuego purificador, no como un castigo cruel, sino como la acción amorosa de Dios que limpia todas las manchas del alma. El Concilio de Trento, en el siglo XVI, reafirmó solemnemente la existencia del purgatorio frente a los cuestionamientos de la Reforma protestante. Desde entonces, la enseñanza católica permanece clara. Tras la muerte, quienes no están totalmente puros pasan por una purificación temporal y necesaria. La idea de una purificación después de la muerte también halla eco en la razón humana. Muchos filósofos y teólogos afirman que la conciencia de la propia culpa, unida al deseo profundo de Dios, crea una necesidad interior de reparación y transformación. Ese anhelo de pureza se hace, en el purgatorio, una realidad espiritual intensa. Es importante señalar que el purgatorio no es un lugar físico como imaginamos los espacios terrenales. Aunque en algunos escritos místicos se describa como regiones o niveles, la Iglesia lo considera principalmente un estado del alma, una condición espiritual de purificación. Para Santo Tomás de Aquino, la pena principal del purgatorio es la privación de la visión de Dios, que provoca un sufrimiento mayor que cualquier dolor corporal. Al mismo tiempo, las almas experimentan alegría y paz, pues saben que su destino es la salvación eterna.
El catecismo enseña que la oración de los vivos ayuda eficazmente a estas almas. Por eso, el Día de los Fieles Difuntos y otras ocasiones litúrgicas recuerdan la importancia de la intercesión. La caridad que une a vivos y difuntos se convierte en un río de bendiciones que conforta a quienes sufren y santifica a quienes oran. Es común encontrar relatos de apariciones de almas del purgatorio que piden oraciones o agradecen las misas ofrecidas por ellas. Estos testimonios, aunque no formen parte de la doctrina obligatoria, son reconocidos como posibles manifestaciones de la providencia divina. En las iglesias de Oriente y de Occidente siempre ha existido la práctica de ofrecer sufragios por los muertos. Esta tradición milenaria confirma que la comunión de los santos no se limita a la vida presente, sino que se extiende más allá de la muerte. Las almas del purgatorio ya no pueden merecer nada por sí mismas. Están en la plena verdad de la existencia y dependen únicamente de la misericordia divina y de la intercesión de la Iglesia. Por eso, nuestra oración por ellas es tan preciosa. El purgatorio es una manifestación de la pedagogía de Dios, que nos enseña a ser responsables de nuestros actos. Cada pecado, incluso perdonado, deja marcas en el alma que necesitan ser curadas antes de entrar en la presencia del Altísimo. Quien comprende la realidad del purgatorio adquiere una visión más seria y madura de la vida espiritual. Se hace evidente la importancia de la conversión diaria, de la confesión y de la reparación, pues toda impureza será finalmente purificada por el fuego del amor divino. La doctrina del purgatorio invita a los fieles a vivir en la esperanza y la caridad. Saber que nuestras oraciones ayudan a los difuntos alimenta la solidaridad entre todas las generaciones de cristianos. El Papa Benedicto XVI enseñaba que el fuego del purgatorio no es material, sino el mismo Cristo que, con su mirada de amor, quema todo lo que no es verdadero. Esta imagen expresa con profundidad el carácter purificador y salvador de este estado. El tiempo de permanencia en el purgatorio varía según la necesidad de cada alma. No existe un plazo definido. Todo depende del grado de purificación que la justicia y la misericordia de Dios determinen. La teología católica enseña que el sufrimiento en el purgatorio va acompañado de una paz interior. Las almas saben que su destino está asegurado y que Dios las espera con los brazos abiertos. Quien cultiva la devoción a las almas del purgatorio experimenta un gran crecimiento espiritual. Rezar por ellas es un acto de amor desinteresado que agrada profundamente a Dios. A lo largo de la historia se crearon muchas cofradías para rezar y ofrecer misas por los difuntos. Esta práctica fortaleció a comunidades enteras en la caridad y la esperanza. Conocer la realidad del purgatorio ayuda a cada cristiano a comprender mejor la propia muerte. Es una llamada a preparar el corazón para el encuentro definitivo con Dios ya en esta vida. El proceso de purificación en el purgatorio no es un castigo arbitrario, sino una consecuencia natural de la santidad de Dios. Al morir, el alma comprende inmediatamente la perfección divina y reconoce sus propias imperfecciones, sintiendo un profundo arrepentimiento y deseo de purificación total. Santo Tomás de Aquino enseñaba que ese sufrimiento es causado principalmente por la ausencia de la visión beatífica. El alma anhela a Dios con todo su ser, pero aún no está lista para contemplarlo cara a cara. Ese deseo ardiente es, al mismo tiempo, dolor y esperanza. Además de la privación de la visión de Dios, las almas experimentan una especie de fuego espiritual. Ese fuego no es material como el fuego terrenal, sino que simboliza la acción purificadora del amor divino que quema todo apego desordenado al pecado y toda impureza. Para muchos santos, el dolor del purgatorio supera cualquier dolor terreno, porque en él el alma ve claramente la gravedad de sus pecados y la perfección de la justicia de Dios. Sin embargo,
Este dolor va acompañado de gran paz y certeza de salvación. El sufrimiento purificador tiene su raíz en la verdad. El alma no sufre por una venganza divina, sino por amor. Ella misma desea purificarse, pues comprende que nada manchado puede permanecer en la presencia del Altísimo. Cada alma pasa por un proceso único, según la necesidad de su purificación. Algunas pueden tener solo pequeñas faltas que reparar, mientras que otras necesitan una purificación más prolongada e intensa. Los pecados mortales perdonados por el sacramento de la confesión dejan consecuencias llamadas penas temporales. Estas penas deben ser reparadas en esta vida o en el purgatorio mediante obras de penitencia, oración y caridad. Quien muere en amistad con Dios, pero sin haber hecho suficiente reparación, va al purgatorio. Esta enseñanza es un recordatorio de la importancia de ofrecer sacrificios y actos de amor para purificar nuestras almas ya en esta vida. San Francisco de Sales decía que la llama del purgatorio es más amor que sufrimiento, pues Dios purifica las almas con su misericordia. Ese fuego espiritual consume todos los vestigios de egoísmo, preparando al alma para amar perfectamente. La tradición espiritual enseña que cada imperfección, orgullo, impaciencia, falta de confianza en Dios, debe extinguirse totalmente antes de la entrada en el cielo. El purgatorio es el momento en que el alma aprende a amar con pureza y libertad. Al mismo tiempo que sufren, las almas del purgatorio poseen una alegría profunda. Saben que están unidas a Dios por el lazo de la gracia y que nada puede separarlas ya de su amor. Esa certeza es una fuente constante de consuelo. Aunque ya no puedan merecer gracias por sí mismas, estas almas confían en las oraciones de la Iglesia militante. Cada misa, cada rosario, cada indulgencia obtenida en su favor alivia sus sufrimientos y acorta el tiempo de purificación. Por eso, desde los primeros siglos del cristianismo, los fieles han ofrecido sufragios por los muertos. La oración y el sacrificio no solo consuelan a las almas, sino que también unen a la Iglesia viva y a la Iglesia que se purifica en una comunión invisible de caridad. Las almas del purgatorio no pueden comunicarse libremente con nosotros, pero Dios, en su bondad, permite que a veces aparezcan, sea en sueños o visiones, pidiendo oraciones y mostrando su gratitud. Santa Gertrudis, gran mística, tuvo revelaciones en las que vio almas liberándose del purgatorio gracias a la intercesión de los vivos. En una visión, comprendió que cada acto de amor ofrecido a Dios en favor de ellas posee un valor incalculable. La devoción por las almas del purgatorio es también una manera de vivir la misericordia. Al recordarlas, imitamos a Cristo, que entregó su vida para rescatar a los pecadores y conducirlos a la santidad. Cuando ofrecemos misas, indulgencias y oraciones por las almas, ellas se convierten en nuestras intercesoras ante Dios. Este vínculo espiritual fortalece la fe y la esperanza de quien reza, pues recuerda que nadie está solo en el camino hacia el cielo. Las almas en el purgatorio aceptan su purificación con humildad. Saben que su felicidad depende únicamente de la misericordia divina. Esa entrega a la voluntad de Dios es una gran lección de confianza y amor para nosotros, que aún estamos en la tierra. Algunos santos relatan que, a pesar del sufrimiento, las almas purgantes no sienten envidia de las que ya están en el cielo. Al contrario, se alegran con la gloria de los bienaventurados y esperan pacientemente su momento de unión plena con Dios. La Iglesia enseña que las almas del purgatorio forman parte de la comunión de los santos. Esta comunión es el vínculo espiritual que une a los cristianos del cielo, del purgatorio y de la tierra. Juntos formamos una sola familia en Cristo. Es importante comprender que el tiempo en el purgatorio no se mide como el tiempo terrenal. Para Dios, todo es presente. El alma experimenta la purificación fuera de las categorías de la cronología humana, en un estado espiritual que escapa a nuestra comprensión.
Al meditar sobre el purgatorio, percibimos que nuestras elecciones en esta vida tienen consecuencias eternas. Cada decisión, cada acto de amor o egoísmo construye nuestra preparación para la eternidad. Por eso, la práctica de la penitencia, la confesión frecuente y las obras de caridad no debe verse como una carga, sino como una escuela de purificación anticipada, para que lleguemos al encuentro con Dios más preparados y desapegados. La certeza de que Dios nos ofrece esta última oportunidad de purificación es un gran consuelo. El purgatorio muestra que Él quiere salvarnos a toda costa, incluso si para ello necesita purificarnos profundamente. Reflexionar sobre el proceso de purificación fortalece en nosotros la humildad y el sentido de responsabilidad. Cada pecado tiene consecuencias, pero el amor de Dios es infinitamente mayor y no se rinde con nosotros. La Iglesia Católica siempre ha enseñado que los fieles pueden ayudar eficazmente a las almas del purgatorio. Esta ayuda se llama sufragio y se basa en la comunión de los santos, por la cual todos los miembros del cuerpo místico de Cristo están unidos en una red de caridad e intercesión. Las principales formas de sufragio incluyen la Santa Misa, considerada el medio más poderoso de auxilio, pues es el mismo sacrificio de Cristo renovado de manera incruenta sobre el altar. Cada misa ofrecida por los difuntos tiene una fuerza incomparable para aliviar sus sufrimientos. Además de la misa, la oración personal y comunitaria tiene un gran valor. El rosario, las letanías, la oración de sufragio y otros actos de devoción pueden ofrecerse con amor por las almas que esperan su liberación. Las indulgencias concedidas por la Iglesia también ayudan en la remisión de las penas temporales. Al realizar obras específicas y cumplir las condiciones prescritas, confesión, comunión y oración por el Papa, podemos obtener indulgencias plenarias o parciales en favor de los difuntos. La práctica de la limosna es otro medio tradicional de sufragio. Cuando se hace con intención recta y amorosa, la caridad material alcanza efecto espiritual, pues expresa desapego de los bienes terrenos en favor del prójimo. El ayuno y la penitencia voluntaria ofrecen gran beneficio a las almas del purgatorio. Al renunciar a algo legítimo en sacrificio, el fiel une su esfuerzo al de Cristo crucificado, intercediendo con eficacia por quienes sufren en la purificación. Muchos santos recomendaban orar diariamente por las almas. Santa Faustina Kowalska relató en su diario que en cierta ocasión vio a un alma liberarse del purgatorio tras sus fervorosas oraciones. Esto muestra que Dios escucha con misericordia a quien se dispone a interceder. San Juan María Vianney decía que, cuando rezamos por los difuntos, Dios multiplica las gracias derramadas sobre nosotros. Al ayudar a las almas del purgatorio, también nos acercamos más a la pureza necesaria para el cielo. En el Día de los Fieles Difuntos y durante el mes de noviembre, la Iglesia dedica oraciones especiales por los muertos. Visitar cementerios y rezar por los difuntos en ese periodo obtiene indulgencias que Cristo aplica a las almas necesitadas. La misa de séptimo día y los sufragios en aniversarios de fallecimiento no son solo tradición cultural, sino una expresión viva de la fe en la comunión de los santos. Cada oración y cada sacrificio tienen valor ante Dios. La oración por los muertos recuerda que la caridad cristiana traspasa la barrera de la muerte. Es un acto de gratitud, de misericordia y de esperanza. Quien reza por los difuntos da testimonio de un amor desinteresado. Además de aliviar el sufrimiento de las almas, las oraciones de sufragio traen consuelo a quienes permanecen en la tierra. Saber que podemos ayudar a nuestros seres queridos después de la muerte calma el dolor de la añoranza. En muchas familias católicas, conservar el hábito de rezar por los difuntos es una forma de cultivar la memoria de los antepasados y transmitir a los hijos la certeza de la vida eterna. La práctica del sufragio también fortalece la conciencia
de que somos peregrinos en esta vida. Al interceder por quienes ya partieron, recordamos que también necesitaremos la ayuda de la Iglesia cuando llegue nuestra hora. La Iglesia recomienda que cada fiel cultive la devoción diaria por las almas del purgatorio, ofreciendo pequeñas renuncias, oraciones y misas. Esta práctica enriquece espiritualmente tanto a quien reza como a quien recibe el fruto de la oración. Santa Catalina de Génova decía que la caridad que une vivos y difuntos es como un río de fuego que purifica y consuela. Cuando rezamos por las almas, ese fuego se vuelve más soportable y más breve. Muchos testimonios cuentan que las almas liberadas del purgatorio se convierten en poderosas intercesoras. Después de recibir la visión beatífica de Dios, ellas piden por quienes las ayudaron en su purificación. La espiritualidad católica enseña que no debemos temer pensar en la muerte, sino prepararnos para ella con serenidad. Rezar por los muertos nos recuerda que el cielo es nuestra meta y que nada puede destruir la caridad. Quien ofrece indulgencias y oraciones por las almas practica una de las mayores obras de misericordia espiritual. Es una manera concreta de cumplir el mandamiento del amor al prójimo. A lo largo de la historia, comunidades enteras se organizaron en cofradías para rezar por los muertos. Estas asociaciones ayudaban a las familias, celebraban misas y ofrecían limosnas por los difuntos. El catecismo enseña que la oración por los muertos no solo es útil, sino también necesaria, porque expresa la fe en el poder de la redención de Cristo y en la comunión de los santos. Aunque no sepamos qué almas necesitan más de nuestra oración, Dios, en su sabiduría, aplica los méritos de nuestras súplicas a aquellas que más lo requieren. Ninguna oración se pierde. Cuando rezamos por alguien, manifestamos confianza en la misericordia divina y reconocemos la santidad de Dios, que no tolera ninguna mancha, pero ofrece una purificación amorosa. La práctica constante del sufragio recuerda que somos guardianes los unos de los otros. Cada cristiano tiene el deber de ayudar a su prójimo, tanto a los que viven como a los que ya partieron. Al meditar sobre la eficacia de nuestras oraciones por las almas del purgatorio, aprendemos que la muerte no es el fin, es el comienzo de la vida eterna, y la comunión de la Iglesia permanece indestructible. Las almas que terminan su tiempo de purificación en el purgatorio finalmente alcanzan la visión beatífica, el momento supremo de alegría y realización para el que fueron creadas. Este encuentro directo con Dios se llama cielo, donde el alma contempla al Señor cara a cara, sin velos ni obstáculos. El cielo no es solo un lugar de descanso, sino el estado pleno de unión con Dios, de comunión perfecta con los santos y de posesión definitiva de la paz eterna. Para llegar a ese estado, el alma debe estar purificada de cualquier residuo de pecado y de todo apego desordenado. Cuando un alma abandona el purgatorio, experimenta un éxtasis de amor puro. San Francisco de Sales decía que, al entrar en el cielo, esas almas se asemejan a los ángeles en pureza y perfección, listas para alabar a Dios para siempre. Ese momento de entrada definitiva en la gloria celestial es descrito por los místicos como un triunfo. El alma que antes sufría la privación de la presencia divina, ahora se sumerge en un océano de luz y felicidad sin fin, donde nada puede turbar ya su paz. La fe católica enseña que la muerte y el juicio particular no son el final de la historia espiritual de cada persona. El purgatorio muestra que Dios desea la santidad total de cada uno y no abandona a ninguna alma que muere en su amistad. Al considerar el destino final de las almas, comprendemos mejor el valor de nuestras elecciones en esta vida. Cada acción, palabra o pensamiento que nos acerque o nos aleje de Dios tendrá consecuencias eternas. Por eso, el tiempo presente es el más importante para nuestra salvación. La espiritualidad cristiana ve el purgatorio no como una amenaza, sino como la expresión máxima del amor de Dios. Él no quiere que entremos en su presencia manchados
o incapaces de amar con perfección. Por eso, nos purifica como el orfebre depura el oro. Muchos santos cultivaron una gran devoción a las almas purgantes. Santa Teresa de Ávila decía que rezar por ellas es una de las mayores obras de misericordia, porque al ser liberadas, se convierten en amigas poderosas que interceden por nosotros ante Dios. El purgatorio también nos recuerda que estamos llamados a la santidad en esta vida. Cuando cultivamos la oración, la caridad y el desapego de las cosas pasajeras, anticipamos esa purificación y disminuimos lo que deberá ser purgado tras la muerte. La devoción por las almas purgantes también forma nuestro carácter espiritual, educa nuestro corazón para la compasión y despierta un profundo sentido de responsabilidad por el destino eterno de los demás. La esperanza del cielo sostiene a los fieles en medio de luchas y sufrimientos. Saber que, aun pasando por el purgatorio, la meta final es la felicidad eterna, hace soportables los dolores de esta vida y da valor para perseverar en la fe. Muchos padres espirituales aconsejan la práctica de indulgencias, confesión frecuente, comunión eucarística y obras de misericordia como medios para preparar el alma al encuentro con Dios, reduciendo así el tiempo de purificación. La meditación sobre la eternidad nos ayuda a relativizar las preocupaciones temporales. Cuando recordamos que todo pasará, excepto el amor y nuestra unión con Dios, encontramos paz ante los desafíos de la existencia. Al orar por las almas que aún están en el purgatorio, nos convertimos en testigos de la esperanza cristiana. Demostramos que creemos en la vida eterna y en la victoria de Cristo sobre la muerte y el pecado. El purgatorio es, en última instancia, una lección sobre la seriedad del pecado. Cada falta, incluso perdonada, deja en nosotros marcas que necesitan ser curadas por la gracia. Por eso la conversión diaria y el arrepentimiento sincero son tan importantes. Las almas que pasan por el purgatorio viven una purificación que las hace crecer en humildad. Reconocen que, solas, no pueden nada y que todo proviene de la misericordia infinita del Señor. Cuando alcanzan la plenitud de la pureza, reciben la acogida triunfante del cielo. Ese momento se celebra en la liturgia de la Iglesia, sobre todo el Día de Todos los Santos, cuando recordamos a quienes ya han llegado a la gloria eterna. La conciencia del destino final de las almas purgantes fortalece la práctica de la oración por los muertos. Cada sufragio ofrecido acorta el tiempo de espera y lleva más rápidamente a nuestros seres queridos al descanso definitivo. El cielo es el cumplimiento de la promesa de Cristo. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. 14:2. El purgatorio es solo la última etapa para llegar a esa casa, donde reinan el amor y la paz eternos. La visión beatífica es la mayor recompensa, ver a Dios tal como es. Ninguna alegría terrena puede compararse a esa experiencia, pues en ella se realiza plenamente la vocación del ser humano. Las almas liberadas del purgatorio experimentan una gratitud infinita. Por eso, se convierten en intercesoras atentas, capaces de alcanzar muchas gracias para quienes las ayudaron a llegar al cielo. Reflexionar sobre el purgatorio y el destino final invita a cada cristiano a vivir vigilante y esperanzado. Nuestra vida en la tierra es breve, pero tiene valor eterno. Cada día es una oportunidad para preparar nuestra alma para la eternidad. El catecismo enseña que la muerte pone fin al tiempo de mérito, pero no interrumpe la comunión con la Iglesia. Por eso, la solidaridad entre vivos y difuntos permanece como signo del amor de Cristo que todo lo une. Comprender el sentido espiritual del purgatorio no es motivo de miedo, sino de confianza. Es señal de que Dios es tan bueno que nos ofrece hasta la última oportunidad de purificación, para que seamos dignos de su presencia. Por último, meditar sobre estas verdades fortalece nuestra fe en la resurrección y nos inspira a vivir con más amor.
conscientes de que todo sufrimiento es pasajero y de que el cielo es el destino reservado a quien persevera en la gracia.